¿Por qué debo conocer la palabra de Dios? En Mateo 4:1-4 se dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Quién es el tentador? Satanás. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que salga de la boca de Dios. Ahí está todo. ¿Por qué tengo que saber? ¿Por qué tengo que conocer? ¿Por qué tengo que estudiar la palabra de Dios? Porque no es suficiente el alimento físico que nosotros comemos todos los días. Desayunamos, merendamos, almorzamos, merendamos, comemos y muchas también merendamos antes de dormir. Aquí el mismo Jesús fue tentado por Satanás. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue tentado por Satanás, ¿quiénes somos nosotras para estar exentas de eso? Entonces, Él te está diciendo a través de su palabra que no solo de pan se vive, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios, ¿dónde está? En la Biblia. Entonces, si tú estás alimentando tu cuerpo a través de comida sólida, necesitas alimentarte también a través de la palabra de Dios, que es el alimento para tu espíritu. En la medida que tú te alimentes de eso, así tu espíritu estará fortalecido. Ahora, debo conocer la palabra de Dios porque me dice quién soy. Es increíble la cantidad de mujeres cristianas. No estamos hablando del mundo. No estamos hablando de las que no conocen al Señor. Eso es otro asunto. Mujeres cristianas, mujeres que llevan años caminando en el Señor, que no saben quiénes son, que tienen problemas serios de identidad. Pero si tú lees la palabra de Dios, si tú conoces lo que dice Dios de ti, dice que tú eres amada. Miren el cuadro que el Señor nos regaló. Que tú eres amada, que tú eres escogida, que tú eres perdonada, que tú eres valorada, que tú eres fuerte, que tú eres preciosa, que tú eres especial, que tú eres única. Pero sobre todas las cosas dice, porque todos sois hijos de Dios. No hay nada que te pueda dar más poder a ti cuando tú digas: yo soy hija de Dios. Yo soy hija de ese Dios que lo hizo todo, que Él hizo el cielo, que hizo la tierra, que creó todo. Entonces, solamente sabiendo que tú eres una hija de Dios es suficiente cuando tú tengas dudas en tu mente de quién yo soy. Pero para tú saber quién tú eres, tú tienes que ir allí, a la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que saber la palabra de Dios? Porque ella me hace libre. ¿Cuántas hijas de Dios viven en condenación? ¿Por qué? Porque no saben que solamente por tu ser hija de Dios, solamente por tú tener el Espíritu Santo dentro de ti, solamente por tú declarar un día por tu boca que Jesús es tu único Señor y Salvador, tú eres libre. Y en Gálatas 5:1 vemos que dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes. ¿Cómo hay que mantenerse firmes? Y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Que nosotras fuimos libertadas por Jesús. Ese precio que pagó Jesús en la cruz no puede ser por gusto. ¿Y por qué tenemos que vivir en esclavitud? Porque no conocemos que somos libres en Cristo. Él me sana. ¿Cuántas veces nos han declarado diagnósticos a nosotros y a otros? ¿Y cuántas veces nos hemos levantado conociendo el poder que nos ha dado Jesús
y nos hemos declarado sanos en el nombre de Jesús. No sabemos si el Señor nos va a sanar porque no sabemos cuál es su propósito, pero estamos siendo obedientes a lo que Él dice y estamos activando ese Espíritu Santo con ese don de sanidad que Él te dio a ti y a mí. Les voy a compartir un testimonio que me pasó hace como 3 semanas. Mi niño llevaba casi 1 año esperando para ir para un campamento de verano cristiano, un lugar hermoso. Y se iban el domingo y en la madrugada de viernes para sábado, el niño se despertó llorando, un niño de 9 años, llorando, que tenía mucho dolor de cabeza, tenía deseos de vomitar y se sentía súper mal. Imagínense, quedaba un día para irse para el campamento que se había pagado, que se había reservado, que iban sus amigos, todo lo que se había preparado para ese viaje y cómo estaba el niño con ese viaje. Yo recordé todo lo que el Señor me había prometido y yo oré y clamé al Señor desde el fondo de mi corazón y declaré que mi hijo era sano, porque ya Cristo había muerto en la cruz y derramado su sangre, y por sus llagas Eduardito era sano. Mis hermanas, el niño se durmió, se despertó al otro día y no hubo más ningún síntoma. Eduardo se fue para su campamento el domingo y se pasó la semana entera bien y regresó bien. Ese es el poder de Dios. Entonces, eso de que el Señor me sana, lo dice su palabra, y dice Isaías 53, 4, 5, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. ¿Se imaginan eso? Visualicen por un momento esa escena. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Cada vez que tú estés lidiando con problemas de salud, tú tienes que recordarte que en la palabra dice que Jesús murió en la cruz por ti, por tu sanidad. Y tienes que declarar por tu boca que tú eres sana por las llagas de Cristo. Me restaura. ¿Cuántas veces nos sentimos quebrantadas? Nos sentimos, angustiadas, nos sentimos drenadas, nos sentimos que ya no podemos más. Sin embargo, en la palabra dice que Él me restaura. Por eso, así ha dicho el Señor, dice en Jeremías 15, 19, si te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Importante, si te vuelves a mí. Si no te has vuelto al Señor, esto no aplica para ti. Lo primero que tiene que haber es ese corazón dispuesto, ese corazón conectado con el Espíritu Santo, reconociendo que Él tiene poder. Si tú te vuelves a mí, yo te restauraré y tú estarás delante de mí. Esa promesa tú tienes que recordarla. Señor, en tu palabra dice que tú me restaurarás. Cada vez que te sientas así, clama a esa promesa. Estas son unas que fueron escogidas, pero hay muchas de cada una de estas cualidades. Si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Mucho cuidado con querernos amoldar a este mundo. Nosotras tenemos que ser luz en medio de las tinieblas y que ellos vengan a ti por lo que tú modelas. Pero cuidadito con querer parecerte a ellos, porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Me da esperanzas. ¿Cuántas nos hemos sentido sin esperanzas en algún momento? ¿Y ustedes creen que eso el Señor no lo sabía? Mírenlo aquí en su palabra, recordándote que Él te da esperanzas.
Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Esto a mí me encanta. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes de bien y no para mal. Cada vez que yo oigo, esto me está pasando por algo de Dios. No. El Señor no quiere calamidad para ti. El Señor no quiere que te vaya mal. ¿Por qué tú lo dices, Ray? Porque la palabra dice que los planes que el Señor tiene para ti son planes de bien y no de mal. Para que tengan un futuro ¿de qué? Lleno de esperanza. El futuro tenemos que mirarlo diferente. Que va a pasar cosas, que hay pandemia, que hay calamidades, que nadie sabe qué va a pasar. Ok, pero tú eres una hija de Dios. Y los planes que el Señor tiene para ti son buenos. Incluso te dice para que tengan un futuro lleno de esperanza. ¿Y cuántas no vivimos el presente pensando en el futuro? El futuro no es tu responsabilidad, es responsabilidad del Señor. Y Él te está diciendo para que tú estés tranquila, que Él está preparando para ti, hija de Dios, un futuro lleno de esperanza. Y termina así este versículo, dice el Señor, me consuela. ¿Cuántas necesitamos el consuelo de ese Padre Celestial? Hay veces que nadie nos puede consolar. Hay veces que estamos pidiendo a grito un abrazo, pidiendo a grito una palabra de consuelo. ¿Y saben qué? Se nos olvida quién es nuestro consolador. Se nos olvida que lo único que necesitamos es ir allí, a ese rinconcito que cada uno ha escogido, o en ese lugarcito donde te encuentres en ese momento que necesita consuelo, y clamar a tu Padre. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ya el Padre lo envió en su nombre cuando Jesús partió. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. No importa si estás en un hospital, no importa si estás en un funeral de un familiar querido, no importa si estás lidiando con un hijo perdido, no importa si tu matrimonio está en crisis. Si tú necesitas consuelo, está esperando que tú clames a Él. Me aconseja. Yo siempre pongo el ejemplo de los psicólogos. Todo lo que invertimos buscando asesoría de psicólogo y es bueno. Y hay muchos que son bien profesionales y nos dan muchas herramientas. Pero el consejero por excelencia es Dios. Toda la sabiduría que ustedes puedan necesitar y que yo necesito está en la palabra de Dios. Entonces, si tú necesitas un consejo, ve a la palabra de Dios. Salmo 73, 24. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Amén. Qué rico cuando tú te llevas por el consejo de Dios y al final todo te sale bien. ¿Para quién es esa gloria? ¿Para quién es esa honra? ¿Es para el psicólogo? ¿Es para tu amiga? Señor, la gloria y la honra es para ti. Me da seguridad y confianza. Muchas veces estamos inseguras. Muchas veces estamos desconfiadas. Sin embargo, en Salmos 91, 1, 2, el que habita al abrigo del Altísimo, importantísimo, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. De nuevo hay una condición. El que habita al abrigo del Altísimo, hay que habitar ahí. Tú no puedes esperar tener seguridad y tener confianza si tú no estás ahí conectada con tu Padre Celestial. Si tú no estás buscando de Él constantemente. Si tú no lo reconoces en todo momento y en todo tiempo que Él es tu Padre Celestial, que Él está contigo. Si tú habitas al abrigo de Él, entonces tú eres mi refugio
y mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Por qué tengo que leer la palabra de Dios? ¿Por qué tengo que conocer la palabra de Dios? Porque Él me quita el temor. ¿Cuántas han lidiado con temor? Sin embargo, en medio de esa situación, tú recuerdas qué dijo el Señor sobre el temor. Y todo temor se va en el nombre de Jesús. Podemos ver uno solo de ellos de tantos. Dimos una enseñanza entera sobre eso. Escucha lo que te mando. Esfuérzate y sé valiente. Hay que ser muy valiente para pelear con el temor. El Señor te dice primero, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor tu Dios. Más nada. Porque yo soy el Señor tu Dios. Y estaré contigo donde quiera que tú vayas. No importa si tú estás en un avión. No importa si estás en medio de un ataque de pánico en la autopista. No importa si tú tienes temor de perder tu trabajo. No importa si tienes temor de caer en bancarrota. No importa si estás lidiando con depresión y ansiedad. El Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Y no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Y estaré contigo donde quiera. Eso no se nos puede olvidar. Eso tenemos que tenerlo a mano. ¿Y por qué lo sabemos hoy? Porque hemos decidido estudiar a profundidad y conocer lo que dice la palabra de Dios. Me protege. El Señor me protege. Muchas veces estamos rodeadas de personas y nos sentimos solas. Muchas veces nos sentimos indefensas. Muchas veces estamos lidiando con problemas y ¿quién me va a defender? ¿Quién? El Señor te está diciendo que Él te protege. Esta situación de la pandemia y de la crisis económica y de los virus, las enfermedades, tiene a la gente loca. El Señor te está diciendo, yo te protejo. Y el Señor no es hombre para mentir, es Dios y punto. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Me guía por el camino correcto. Mis hermanas, pídanle a Dios cada día que las guíe por el camino correcto. Los caminos están todos ahí, delante de nosotras. Y no sabemos cuál es el camino que tenemos que coger. Tienes que pararte. No puedes dar un paso y decir, Señor, guíame por el camino correcto. Y el Señor te va a guiar. Y cuando empieces a probar los caminos, vas a sentir, este no es el camino que el Señor quiere. Este no es el camino. Este no es el camino. Oh, pero este sí. ¿Por qué? Porque vas a empezar a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa confianza. Y vas a decir, yo voy por el camino correcto. Pero eso va a pasar cuando tú, primeramente, le ores al Señor y le digas, guíame por el camino correcto. Porque si tú no haces eso, te vas a ir por un camino que te va a parecer bien a ti, pero el Espíritu Santo no te está guiando porque tú no le diste la autoridad en el momento y Él es un caballero. Él no va a hacer nada si tú no se lo pides. Él está ahí esperando que tú le digas, ayúdame. Y Él te guía. Él está ahí para guiarnos a cada una de nosotras. Y lo único que tenemos que hacer es decirle, necesito tu guía, necesito tu dirección. Encomienda al Señor tus afanes y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga. ¿Quién? El justo. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre. Hay algo que me encanta y dice la Biblia, que Él nunca va a dejar a sus hijos en vergüenza.
me ilumina. ¿A cuántas de ustedes le han dicho, tú tienes algo? Tú tienes algo. No tenemos nada. Eso lindo que la gente ve de nosotras, no somos nosotras, es el Espíritu Santo que mora en cada una de nosotras. Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque tendrá la luz de la vida. ¿Quién es la luz de la vida? Es Jesús. Es ese Espíritu Santo que está dentro de nosotras. Y cuando pasamos tiempo con Dios, cuando estamos conectadas con Dios, esa luz sobresale sobre ti y los demás la notan. ¿Por qué tú tienes algo? ¿Por qué tú hablas diferente? Con autoridad. Dile, ese es el Espíritu Santo de Dios. No temas, porque tú no brillas porque naciste así. Tú brillas porque la luz de Jesús vive en cada una de nosotras. Me fortalece. Cuando estemos débil, recuerda esto. El Espíritu Santo te fortalece. A veces yo no tengo fuerza de levantarme de mi cama. A veces yo no tengo fuerza de terminar el trabajo que me queda pendiente en el día. Y basta con una oración, Señor, renueva mis fuerzas. Señor, necesito de tu fuerza para terminar lo que tengo que hacer. Necesito fuerza para este día que empiece. Yo me siento sin fuerzas. Pero en Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Entonces, si eso lo dice la palabra de Dios, ¿cómo yo no lo voy a creer? Pero para yo creer, yo tengo que saber lo que dice la palabra de Dios. Él, el Señor, el Espíritu Santo que mora en cada una de nosotras, da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno. Y si alguna no lo ha probado, la reto en esta noche que lo haga. Cuando ustedes se levanten sin fuerzas o cuando se sientan sin fuerzas, arrodíllense y díganle al Señor, Padre, necesito que renueve mis fuerzas. Y cuéntenme después si el Señor no lo hizo. Y en Isaías 40:31, pero los que confían en el Señor recobrarán las fuerzas y levantarán el vuelo. Como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. ¡Qué ilustración tan hermosa! El Señor nos compara con águilas. Entonces, si el Señor le dio eso a las águilas, ¿ustedes creen que el Señor ama más a las aves que a nosotros? No. Me habla. De esto estuve conversando un poquito hace un rato. El Señor nos habla todo el tiempo. El Señor no está hablando. A mí me habla muchísimo a través de mis pacientes. El Señor me habla donde quiera, a través de la naturaleza me habla increíblemente, a través de otros hermanos. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque estamos perdidos buscando escuchar la voz audible del Señor que baje del cielo y te diga, lendo, ray, no. El Señor te va a hablar, pero tienes que estar atenta. Hace poco un señor fue a dar un estimado en mi casa y nos contó lo que estaba pasando, un problema de enfermedad bien serio. Y yo sentía en mi corazón, ora, 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 mientras el Señor hablaba. El Señor me estaba hablando. Y ya cuando el hombre se iba a montar en el carro, yo tuve que decirle a mi esposo, por favor, dile para orar por él. Y cuando se le dijo a ese hombre para orar por él, el Señor estaba listo. El Señor estaba anhelando que eso pasara. No sabía que éramos cristianos. Y cuando abrazamos al Señor para orar por él, el Señor se quebrantó. Entonces Dios te habla, pero muchas veces estamos entretenidas en otras cosas.
En Job 33, 14, 16, ciertamente Dios habla una y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Me da discernimiento. Yo las animo a que le pidan al Señor discernimiento, mis hermanas. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Tienen que pedirle discernimiento al Señor cada vez que les toque tomar una decisión importante. No tomen decisiones importantes sin pedirle al Señor discernimiento. Y tú lo vas a empezar a sentir dentro de ti. Muchas veces yo siempre escuchaba a una señora orar. Y yo decía, ¿por qué me inquieta tanto? ¿Por qué hago rechazo cuando ora? ¿Por qué no me gusta? ¿Por qué? Si lo que la señora está diciendo es bueno. Si la señora se ve que tiene palabra. Pero no, y yo llegué a comentárselo a mi mamá. Mamá, no me gusta, no sé qué pasa, ¿por qué me siento? Ella me dijo, a mí me pasa igual. Y era una persona que tenía responsabilidad en ese grupo. Y después salió la situación bien seria con esa persona. Entonces, eso es discernimiento de espíritu. A veces hay algo que alguien tiene que no te gusta, que te hace incómodo, que no puedo tomar esa decisión. ¿Quién te da eso? El Espíritu Santo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero, en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿De qué ustedes creen que se refiere este conocimiento verdadero? Al conocimiento de la palabra de Dios. Entre más conozcamos la palabra de Dios, más fortalecida vamos a ser, más vamos a poder discernir y en mejores condiciones vamos a llegar al día de Cristo. Me transformas. Yo no sé qué tiempo lleva cada una de ustedes caminando en el Señor. Yo llevo como más de 20 años. Yo no soy la misma que conocí al Señor. Esa transformación ha venido por el Espíritu Santo. Y no os adaptéis a ese mundo, a este mundo que estamos viviendo. Dice que no nos adaptéis, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Pero les voy a decir desde ya, no vamos a poder renovar nuestra mente si no es en Cristo Jesús. Con Él es con quien único vamos a poder renovarnos constantemente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, es aceptable y perfecto. En otra versión dice, la voluntad de Dios buena, es agradable y es perfecta. Me socorra. Esto no se nos puede olvidar. Cuando estemos en situaciones de peligro, recuerda que Dios dice en su palabra que Él te socorra. Clama a mí, dice en Jeremías 33:3, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí. Él es tu pronto auxilio en tus tribulaciones. Vamos a tener momentos que vamos a necesitar socorro. Llama al 911, claro que sí. Pero recuérdate de lo que dice el Señor en su palabra. Clama a mí y yo te responderé. Dilo así. Señor, estoy en esta situación, pero tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y Él lo va a hacer. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Me da descanso.
¿Cómo nos levantamos esas noches que no podemos dormir, que estamos cargadas con tanto afán, con tantas preocupaciones? En este país que es una carrera constante, estamos todo el tiempo afanadas. El Señor te da descanso. Él dice en su palabra: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo le daré descanso. ¿Qué tienen que hacer? Ir a Él. Vengan a mí. Hay que ir y decir: papá, estoy cansada. Yo necesito que me renueves. Yo necesito que me dé descanso. Y el descanso no es solo acostarte y dormirte. Tú puedes tener un día activo en descanso. Me quebranta. Cercano está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Tenemos que ser humildes y quebrantarnos delante del Señor, reconociendo que necesitamos ayuda, reconociendo que necesitamos de Él. Y Él te quebranta. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Él quiere que tengamos un corazón quebrantado. Qué rico cuando tú vas allí donde está el Señor y te quebrantas ante Él y le pides perdón por lo que tengas que pedirle perdón y clamas a Él entendiendo que Él es todo lo que tú necesitas, y salva a los abatidos de espíritu. Si alguna se ha sentido espiritualmente abatida, el Señor te está diciendo en esta noche que Él te salva. Me disciplina. Muchas veces no nos gusta ni siquiera disciplinar a nuestros hijos, porque es fuerte. Pero en Deuteronomio 8:5 dice: reconoce en tu corazón que, así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina a ti. Muchas veces el Señor tiene que disciplinarnos porque Él te está diciendo lo que tú tienes que hacer y somos hijas necias. Entonces, si tú no haces lo que papá te está diciendo, ¿dónde? En su palabra. Por eso hay que conocerla. Si tú no haces lo que papá te está diciendo que tienes que hacer, me toca disciplinarte. ¿Por qué? Porque Él es un Padre bueno. Porque Él es un Padre que ama. Y el Padre que ama, corrige y disciplina. Me defiende. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Con qué vamos a defendernos nosotras? Con la palabra de Dios. ¿Con qué se defendió Jesús cuando estaba allá en el desierto y fue tentado por Satanás? Con la palabra de Dios. Entonces, Él te defiende, pero te defiende con la palabra de Dios que te dejó, que nos dejó a cada una de nosotras. Si necesitas que te defiendan, socorra a la palabra de Dios. Porque me enseña, me instruye y me corrige. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia. Me ayuda. Él es mi ayudador. Así que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cada vez que crees que no puedes sola. Pero el Espíritu Santo es tu ayudador. Clama a Él. Intercede por ti, y esto a mí me encanta. Cuando yo descubrí esto hace un tiempo, yo dije: wow, qué cosa más hermosa. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis.
Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. Qué cosa más hermosa. Qué Padre tan bueno. No peques, pero si pecas, Jesús es el intercesor entre tú y el Padre. Qué Padre más lindo, qué Padre más bueno, qué Padre más amoroso, qué manera de amarnos. Pero miren lo que dice más abajo, que yo tuve que ponerle otro versículo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces no tenemos fuerzas ni para orar. Muchas veces vamos buscando al Señor y a pasar tiempo con Él. Y no podemos ni hablar de lo abatida, de lo quebrantada, de lo adolorida, de lo desesperada. Pero recuérdate en ese momento que el Espíritu Santo que vive dentro de cada una de nosotras intercede ante el Padre con gemidos indecibles. Si un día estás en una cama y no puedes hablar, no importa. El Espíritu Santo lo hace por ti y lo hace por mí. Gloria a Dios por eso. En Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por eso yo tengo que conocer la palabra de Dios. Por eso yo tengo que leer la palabra de Dios. Porque todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso no cambia. En Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es un libro vivo. Es un libro que cuando tú lo lees se te manifiesta. No es como leer una novela, no es como leer un cuento. No es como leer un libro de historia ni una fábula. Es un libro que tiene vida. Dice, es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo no sé si ustedes conocen otro libro que tenga este poder. Yo no sé si ustedes lo han visto, yo no. Entonces, si en Hebreos 4:12 vemos cómo es la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Estudiarla, leerla, escudriñarla, aprenderla, memorizarla. En Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y con esto quiero terminar. Si nos reunimos aquí para aprender más palabra y más enseñanza y no las aplicamos, esto ha sido una pérdida de tiempo. Esto ha sido escucha y no haces. ¿Estamos engañando al Señor? No. Nos estamos engañando nosotras mismas. Entonces, seamos más hacedores de la palabra de Dios. Que nuestras acciones muestren que somos hijas de Dios.